Ya son las 6 de la mañana, 28 minutos. Se está presentando una situación que es, bueno, muy repetida, de gente que llama al sistema de emergencias solo, o algunos por jugar, otros por molestar simplemente, pero no saben el daño que eso genera, la situación que eso puede generar. En las últimas horas se ha disparado las llamadas y producto de las lluvias está pasando la misma situación. Tenemos ya comunicación con Mónica porque vamos a conocer detalles de cómo es la situación para estos organismos, especialmente cuando se habla, por ejemplo, del Cuerpo de Bomberos. En una de esas máquinas está precisamente Mónica a esta hora. Hola, Mónica. Hola, don Henry, ¿cómo está? Si yo le digo a usted que el día de ayer hubo 74 llamadas que entraron falsas al sistema 911, ¿me creería? Le voy a dar otro dato. En el mes de mayo de este año entraron 4.770 llamadas falsas a los diferentes cuerpos de rescate del país. Solo bomberos reportan este año 147. Vean dónde estoy yo en este momento. Es una de las unidades que se utiliza para emergencias. Voy a tratar de bajarme por acá. Vean lo difícil que es bajarse de aquí, por ejemplo. Yo me tengo que agarrar de todo lado porque obviamente es algo muy grande para mí. En esta parte de acá, voy a darle la espalda un momentito, van 8 bomberos. Voy a tratar de subirme. Aquí, por ejemplo, bueno, yo me puedo subir sin ningún problema, pero acá en esta parte van 8 personas. En este camión pueden ir 8 personas. ¿Sabe usted todo lo que tienen que pasar, al menos el cuerpo de bomberos, poniéndose sus trajes, poniéndose sus equipos, para llegar tal vez a un lugar como les pasó a los bomberos de la Unión de Tres Ríos, el día que hubo los incidentes de lluvia, que reportábamos más de 90, ¿se acuerdan? Todo eso fue una llamada falsa a las 11 de la noche en el sector de la Unión de Tres Ríos, donde llegaron varios cuerpos de rescate, entre ellos bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública, a atender una llamada completamente falsa. Para ampliarnos un poco más del tema, tenemos a don Manuel Pérez, quien nos va a explicar muchísimo mejor cuál es la logística, por ejemplo, del cuerpo de bomberos, don Manuel, cuando se atiende un accidente y sobre todo cuando resulta ser falso. Buenos días. Claro, buenos días. Es importantísimo que tengamos claro y definido qué es una falsa alarma. Las falsas alarmas son aquellas llamadas que en realidad no se está generando ningún incidente importante en el cual una instancia o una institución de respuesta tiene que llegar a presentarse. Es importantísimo saber que no únicamente llegamos y ahí quedó todo, sino que previo a eso ha sucedido muchas cosas durante un día. Aquí el día inicia a las 8 de la mañana cuando hay un cambio de grupo de trabajo, que nosotros le llamamos de escuadras, y se empieza con una revisión diaria de los equipos, de los vehículos, el estado de los equipos, en fin, todo una gran logística que se lleva durante el día. La preparación física, la preparación cognitiva, capacitaciones propias. Entonces, todo eso tiene que irse sumando durante el día. Don Manuel, yo quiero que nos enseñe, por ejemplo, véngase para acá, Daniel, para que nos enseñe, por ejemplo, este traje. ¿Cuánto tienen que ponerse ustedes este traje? ¿En cuánto tiempo para atender una emergencia? Bueno, el equipo de protección está hecho para proteger al bombero, este tipo de equipo, para proteger al bombero del fuego. Y tiene que estar puesto en un bombero ya con su equipo de respiración autónomo en 1 minuto 30 segundos como máximo. Eso quiere decir que entonces el bombero tiene que llegar acá, alistarse, subirse a la unidad y terminar de alistarse de camino, montándose su equipo de aire para estar totalmente preparado para la emergencia cuando llega. Entonces eso también lleva una logística dentro de la unidad, un movimiento dentro de la unidad, un riesgo también que se asume en el transporte porque en algún momento tiene que movilizarse dentro del vehículo. El gasto, por ejemplo, en diésel, el gasto también en movilizar los recursos, pero sobre todo, don Manuel, algo que preocupa mucho en el cuerpo de bomberos es que una unidad de estas puede ser ocupada en una llamada falsa por una llamada real y una emergencia real. Claro, imaginemos que el valor de este vehículo, como lo es, que es superior a los $600,000, son sumamente caros, gozan de una póliza, tienen un alto consumo de combustible, el desgaste de llantas, el deterioro del vehículo, el riesgo que tiene en carretera en caso de una colisión y exponer a otros vehículos, eso también es un riesgo que se tiene que estar asumiendo y tiene un costo. Lógicamente, los equipos de protección de los bomberos también tienen un costo sumamente alto. Entonces, eso va encareciendo un servicio. Y sí, llegamos a una emergencia y no hay una emergencia. Entonces, todo ese gasto se perdió. Y es un gasto sumamente alto, de cientos de miles de colones cada vez que una unidad de acá se desplaza hacia un incidente, por cerca que sea.
Ahora, imaginemos esto en una zona rural donde tienen que transitar durante 1 hora, 45 minutos para poder llegar a una finca, a un lugar donde no haya nada. Eso fue un riesgo que se asumió, un gasto que se asumió y no tuvo un resultado para la institución positivo. Cuando hablamos de gastos, más o menos un aproximado, don Manuel, ¿de cuánto podría gastarse? Es relativo porque las distancias, eso también hace que se encarezca el servicio o en el momento de la salida, y también el desplazamiento y la cantidad de unidades. Podríamos hablar de cientos de miles de colones hasta millones. Estamos hablando de que estos vehículos, por el precio que tienen, el riesgo que tienen, hay que asumir también ese gasto. No solamente están estos vehículos de extintores, también tenemos vehículos especiales como las plataformas, los trailers que son articulados, vehículos articulados con tanques de agua. O sea, tenemos vehículos especializados como los de aeropuerto que tienen un precio sumamente alto y cada movimiento que ellos hagan también tiene que ponerse el precio. Pero, sin embargo, y considerando la pérdida económica, para el cuerpo de bomberos lo más importante es que ese recurso tiene que estar disponible. Y en este caso no lo es. Porque cada vez que ese vehículo sale a una falsa alarma y que a pesar de los filtros que tiene la institución, igual que el 911, se presentan este tipo de incidentes o de salidas y nos damos cuenta que no hay nada y ese vehículo estuvo ocupado durante 20, 30 minutos asignado a un incidente que nunca existió y en ese momento se puede estar utilizando o siendo necesario en otro lugar donde sí se requiere el equipo. Compañeros, si es que el cuerpo de bomberos nos reportaba, por ejemplo, el año pasado hubo 200 llamadas y este año ya lo que va hasta mayo van 147. Es algo que preocupa mucho porque, como lo dice don Manuel, esta unidad, por ejemplo, en la que está mi compañero Daniel Hall, podría estar necesitándose en una emergencia verdadera, Alejandro. Voy a poner un ejemplo porque hemos visto a los bomberos sacando serpientes de las casas y les cuento que hace algunos años en la mía encontré una como de 1 metro. Tal vez no iba a pasar nada si la dejaba ahí, pero quienes le tenemos miedo a este tipo de animales, pues pensamos en ese momento que era realmente una emergencia. Cuando vemos lo que cuesta un camión y los recursos que se invierten, nos ponemos a dudar. Y quisiera preguntarle a los bomberos, ¿ellos consideran este tipo de incidentes una emergencia real? ¿Por qué es a ellos a los que generalmente envían a sacar reptiles de las casas? Don Manuel, el hecho, digamos, como que los llamen para sacar una serpiente, un mapache, un animal, ¿se considera realmente una emergencia tal como para movilizar todos los recursos? En realidad no es una emergencia, es un incidente. Nosotros catalogamos o consideramos los incidentes diferentes. Los incidentes es una situación que se da, que tiene que ser cubierta por alguien, que en este momento está asignada al cuerpo de bomberos, por los motivos que fuesen, pero en este momento los cubre el cuerpo de bomberos. Hoy día se atienden una gran cantidad de incidentes de abejas, avispas, mapaches, culebras, en fin, un montón de animalitos silvestres que en realidad no están haciendo un daño real, únicamente que por desconocimiento pedimos la ayuda para que nos quiten ese animalito ahí porque no sabemos qué sucede con él, ni qué podemos hacer con él o qué afectación tenemos. La gran mayoría no tenemos ninguna afectación, con la gran mayoría no tenemos ningún problema, pero al existir desconocimiento piden ayuda. Ese desplazamiento también lleva un gasto, un costo. Sin embargo, estamos protegiendo principalmente el animalito, porque el animalito es el que está dentro de una casa que le puede generar un daño. Compañeros, y es que ayer hablando con el personal de prensa del 911 nos reportaron, por ejemplo, en el año 2021 y lo que va del 2022, más de 100.000 llamadas falsas entre todos los cuerpos de rescate del país, don Henry. Sí, Mónica, ¿han detectado ellos si las llamadas falsas son más de jóvenes, si tiene que ver básicamente con personas ya adultas que lo hacen por alguna razón, o si en estos casos son muchos niños? Obviamente una emergencia que llame un niño, tampoco van a sacar toda la máquina de bomberos, pero digo, detectan más, son muchachos los que llaman, gente adulta, que la llamada es falsa, etcétera. ¿Han detectado esa parte? Don Manuel, ¿ustedes han podido detectar quiénes son los que realizan más llamadas falsas? Si son niños, adultos o si son personas jóvenes. Es muy variado, La época del año también hace que esto varíe.
Anteriormente, cuando el cuerpo de bomberos recibía las llamadas directamente desde el 118, hace mucho tiempo, se daba mucho en tiempo de elecciones que los muchachos o niños hicieran las llamadas, pero lamentablemente nos dimos cuenta también que a los adultos les gusta divertirse haciendo llamadas falsas. Les gusta ver las unidades en la calle, les gusta sentir esa emoción de que las engañé. Eso pasa con los adultos también. Es muy variado. No podría decirle estadísticamente y en forma porcentual quiénes efectúan más llamadas o quiénes no, pero sí es prácticamente una cultura que se generaliza porque los niños siguen el ejemplo de los adultos y lamentablemente eso se va transmitiendo. Muchas gracias a don Manuel Pérez, quien es parte del Cuerpo de Bomberos de la Estación Metropolitana Norte. Y ya lo sabe, si usted realmente tiene alguna consideración por el Cuerpo de Bomberos, por los equipos de rescate, no haga llamadas falsas. Estos recursos se pueden estar necesitando en una emergencia verdadera y tal vez por una irresponsabilidad de una persona se pueden perder vidas por estar haciendo este tipo de llamadas. Compañeros, un reporte de Mónica Hidalgo para Noticias Telediario. Mónica, un favor, despida la nota desde la máquina otra vez. Vuélvase a subir porque lo hizo muy fácil ahora, me llamó la atención. ¿Me vuelvo a subir? Sí, súbase. Vamos a ver, Vamos a ver. Bueno, está un poquillo alto. No, es que lo hace muy fácil. Yo creo que fue bombero en su juventud. Ya casi. En mi otra vida seguramente fui bombera. Muy bien. Pero ya aquí vamos. Sí cuesta un poquito. Ahora les cuento que si para mediodía tenemos que ampliar, les prometo que salgo vestida de bombero. Opa. Pero para que ustedes vean todo lo que ellos tienen que pasar y que a veces, muchas veces por estar en esas irresponsabilidades de me quiero divertir, como le decía don Manuel, de ver las máquinas en la calle, todo lo que ellos tienen que pasar y los recursos que se pueden llegar a perder, entre esos vidas humanas por una irresponsabilidad. Sin duda. Así que yo les devuelvo el pase desde acá, desde la máquina de bomberos. Ay, no pita, Eso no pita.